Un saludo a todas las personas que se conectan a través de las plataformas de YouTube, Spotify, para escuchar El Reto de Emprender, este podcast que realizamos para dar voz y también para conocer acerca de emprendimientos de diversos nichos de mercado, de conocer qué retos implica, como se llama este podcast, emprender un negocio, qué aspectos se deben tener en cuenta y demás, y que también sirva de retroalimentación para otras personas que están iniciando su negocio. En esta oportunidad, Miguel, bueno, hemos entrevistado a varios emprendedores, casi la mayoría de ellos de Colombia, pero esta vez ya vamos a tener un invitado internacional. Así que antes de presentarlo, te saludo y pues te doy también ese honor de presentar a Brandon, que nos va a contar un poco acerca de su negocio y su emprendimiento. Un saludo Diego, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero darle un agradecimiento especial a Mónica García, que fue la que hizo posible esta colaboración. Espero que puedas disfrutar de este episodio y a todas las personas que nos escuchan que también puedan disfrutarlo. Brandon, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Pues aquí estamos para apoyarnos con todo en los emprendedores. Brandon, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti, tu formación y cómo decidiste emprender en este sector económico que en este caso es la joyería. Pues sí, miren, les comento. Yo estudié finanzas, me gradué hace algunos años y justo como que era muy alineado a las raíces de mi universidad, la parte de instruirnos un poco acerca del emprendimiento. Entonces, a partir de ahí como que yo empiezo a desarrollar estas competencias como más orientadas a tener una empresa propia. Y poco a poco creo que la vida me fue como alineando y posicionándome en los lugares y en los espacios que tenía que estar para captar como todo este conocimiento que me llevó a emprender. Aquí es una historia pues bastante extensa, pero a la vez como complicada dentro de lo que cabe, porque les voy a contar un poco, dar un poco de contexto. Yo empiezo con esta idea del emprendimiento ya como mucho más formal, como ya plasmado en un documento, por decirlo de alguna manera, de enero, febrero de 2019. Y bueno, a partir de ese momento fue como que ya todo el proceso para llevar pues ya una idea a hacerlo realidad. Y aquí, ¿qué pasa? Cuando yo me siento como un poco más listo, más preparado para empezar como que ya con las primeras inversiones, cae marzo 2020, que pues como todos sabemos fue la pandemia mundial y fue un poco frustrante porque claramente como que yo tenía la idea, ya tenía todo como bien aterrizado y empieza la pandemia. Entonces en ese momento yo estaba trabajando en una empresa, por suerte nos mandaron a home office y creo que en vez de darme el bajón, como que yo utilicé esos momentos para, pues no sé, como crecer en energía y en inspiración y también evidentemente la parte económica, el hecho de ya no tener como un gasto de traslados a la oficina en la empresa en la que trabajaba, gasolina, todo esto, pude ahorrar mucho más dinero para pues darle ya paso al emprendimiento. Evidentemente fue como una temporada complicada porque muchos emprendimientos empezaron a surgir a raíz de la pandemia, pero también veía como un mercado cada vez más competido, como con muchas ideas, mucha gente como que no se ubicaba, ¿no? En ese aspecto. Pero pues bueno, yo decidí como encaminarme, no desmotivarme y ya fue cuando en septiembre de 2020, justo algunos meses después de que inicia la pandemia, ya formalmente lancé pues la marca a nivel público con todo lo que conllevaba, todo el proceso detrás y pues ya es como se funda, ¿no? Al final ahorita les platico un poco más de la marca y todo, como conforme vayamos avanzando, pero bueno, es una marca de joyería que está inspirada en la mitología griega, que es otra de mis grandes pasiones, por eso como que nace esta idea, y pues también con la experiencia que tenía ya en industrias de moda, de lujo, en calzado, en ropa, en algunas partes de accesorios, etcétera. Entonces, pues más o menos va por ahí el nacimiento de Kione. Brandon, aquí en el reto de emprender somos muy amantes de las historias y de conocer el origen de los emprendimientos. Cuéntanos cómo fue el proceso en la creación del nombre de tu emprendimiento, que en este caso es Kione. Claro, justo para mí fue como desde el principio del proceso, como que para empezar a buscar una idea de emprendimiento, el independiente a tener como las competencias o las habilidades técnicas, era como un proyecto que realmente yo pudiera apasionarme para poder como siempre mantener como esa llama prendida, ¿no? De el por qué voy a literalmente invertirle todo el resto de mi vida, idealmente,
a este proyecto. Entonces, bueno, para mí desde chico la mitología griega la verdad es que tenía como un peso importante, siempre me ha gustado como que mucho la lectura y esta parte de la mitología, etcétera. Entonces, justo buscando, ya que había decidido un poco la industria que quería, que en este caso fue joyería, quería relacionarlo con la mitología, un dios o una diosa mitológica, y para el nombre, pues justo quería como algo que representara esta parte, ¿no? Como muy tangible de la mitología, pero que también fuera como relacionada a los valores de la marca. Y bueno, pues les explico, Kione es la diosa de la nieve en la mitología griega, y justo la nieve para mí representa esa polaridad que estaba buscando en la marca, porque una parte importante de la nieve es algo muy estético, como que a mucha gente le gusta, como que tiene esta parte delicada, como bella, bonita, esta parte, ¿no? Como femenina incluso, algo más sensible. Y la contraparte, ¿no? De la nieve, que es también buscar como esa parte más impotente, como de en energía, como en términos de condiciones más extremas, que causa frío, que causa algo que te abruma, ¿no? Que te sientes vulnerable al poner en contacto con esto. Entonces, como que era buscar ese balance, ¿no? En la polaridad de algo femenino, algo sutil, algo sensible, versus algo muy fuerte, muy grande, muy empoderado. Entonces, justo como que el nombre le dio al clavo en ese aspecto, porque tratamos de reflejar en la marca como estos valores, ¿no? De algo que te va a hacer sentir bien, como de adentro hacia afuera y que lo vas a poder reflejar, ¿no? Como con toda la gente y sentirte empoderado, empoderada, pero con piezas muy estéticas, muy únicas, ¿no? Muy originales. Brandon, yo quisiera, nos contabas un poco y quiero retomar ahí justo porque llama la atención que tu emprendimiento nace un año antes de pandemia y te tocó Ujú. una transición de encontrarte con la pandemia y asimismo también poder llevar tu emprendimiento, ponerlo a caminar en medio de una pandemia que, digamos, cambia un poco las condiciones en las que se movían ciertas empresas, la manera en cómo también las empresas se comunicaban con el cliente, cómo también digamos, se veían con el mismo cliente, ¿no? Porque las personas están muy acostumbradas aunque ya estábamos en una era digital y estamos en esa era, están muy acostumbrados al contacto. Yo quisiera saber qué retos te encontraste en ese camino, porque es muy particular que tu emprendimiento nace un poco antes, se encuentra con una pandemia y bueno, ya digamos en este periodo también está andando posterior a esa pandemia. ¿Qué retos te encontraste en el camino? ¿Qué estrategias implementaste también para poderte adaptar a esas condiciones que vivía el mundo en este caso? Creo que uno de los principales retos que me encontré cuando entra la pandemia fue justo el reto personal de entender qué es lo que quería, ¿no? O sea, esta parte de, a ver, estás trabajando porque justo, como les comento, estaba trabajando en una empresa. Esta transición fue complicada al ver la crisis, por decir que todas las empresas estaban sufriendo, incluyendo en la empresa en la que yo estaba trabajando, en la parte justo psicológica de pensar cómo voy a sacar adelante este proyecto que tengo muchas ganas de sacarlo y de que ya la gente lo vea en medio de una pandemia, donde es una marca no reconocida, no posicionada. ¿Cómo voy a hacer que la marca empiece como a crecer y a ser más percibida por la gente cuando la gente está pasando por una mentalidad vulnerable, ¿no? De no saber qué va a pasar el día de mañana. Entonces, pues sí fue como una parte muy grande psicológica, ¿no? Ese reto de yo seguirme motivando e inspirándome día con día para no perder como el rumbo y la dirección de lo que traía yo plasmado antes de la pandemia. Y ahora sí que como estrategias que yo seguí para, pues literal, motivarme y hacerlo, fue sentarme, me sentaba, era muy constante todos los días y muy paciente de entender que a nivel mundial estábamos sufriendo como una crisis y tenía que darle tiempo a todo, ¿no? O sea, que no me precipitara por sacar el proyecto solamente por sacarlo, porque era una idea que ya traía desde hace un año, sino también entender, ¿no? Que pues ahorita era algo general y que lo tenía que sacar en el momento en que fuera como el mejor tiempo para mí, que yo lo sintiera adecuado, sin tener que acelerarme, ¿no? Por la pandemia o desmotivarme incluso. Entonces, pues sí, creo que más que algo en específico como algo más tangible, fue esa parte muy, muy personal, ¿no? De empoderarme literalmente en conjunto con la marca y obviamente también apoyarme mucho de colegas, de compañeros, compañeras, amigos, para darle un pie, ¿no? A este proyecto. Entonces, pues sí, creo que fue básicamente eso.
Y yo creo que uno de los principales factores que lleva a un emprendimiento a no seguir es la falta de paciencia, la falta de compromiso, disciplina y constancia. Brandon, yo quería hacer una pregunta. Estamos hablando de que todos los sectores económicos tienen su competencia. Me gustaría que le dieras un consejo a los nuevos emprendedores que quieren iniciar, no solo en joyería, pero quieren vender productos físicos, que les aconsejaras cuál es la manera correcta de establecer precios y en tu caso, por ejemplo, que Kione necesita de proveedores externos, cuál es una buena forma de encontrar un proveedor teniendo en cuenta el coste para nuestra marca sin sacrificar la calidad del producto. Listo, pues mira, la verdad es que esas preguntas son preguntas que igual yo me cuestioné al principio del proceso y que fue como mucho rebote interno de lo estaré haciendo bien, será por aquí, con este proveedor, o sea, sí, sí es la verdad, creo que uno de los principales cuestionamientos que tienes como emprendedor, ya que tienes un poquito más avanzada tu idea. Ahora sí que por partes, primero abarcando la parte de los precios. Aquí creo que obviamente para cada industria, para cada sector, es diferente el margen que puedes tener. Evidentemente creo que va muy relacionado también si tú como emprendedor vas a, por decirlo de alguna manera, revender productos de proveedores, el margen va a ser diferente a un producto que tú estás construyendo, maquilando desde cero, ¿no? Que probablemente vas a tener un margen mucho mayor. Tienes que considerar como varios factores relacionados al momento de elegir el producto y la forma de cómo lo vas a elaborar o cómo se va a producir. Por ejemplo, en el caso de la joyería, hablando obviamente desde mi perspectiva, igual hay industrias o hay marcas que pueden tener márgenes muy, muy grandes, hablando de un margen de hasta un 80-90% por pieza, y hay otros que pueden tener márgenes mucho más pequeños, o sea, de un 15 o un 20%. Yo como recomendación, siempre, siempre a cualquier emprendedor independiente de la industria o el producto o servicio incluso, sí le recomendaría que por lo menos se mantuvieran en un margen de un 40 a un 45% mínimo si no tienes mucha noción de la parte numérica. O sea, al final, claro, se pueden asesorar con expertos en finanzas, en ya la parte de los precios, pero mínimo que puedan recuperar el 40-45% sobre el costo para que eso lo pueda absorber como que toda la parte de los costos. Ideal más, pero bueno, ahí sí creo que ya son factores que relacionas de acuerdo a tu industria, de acuerdo a tu sector. Entonces creo que sí les recomendaría antes de poner un precio, organicen todos los gastos. Creo que se trata mucho de justo lo que comentábamos, la paciencia, la constancia y organizarse. Si ustedes mapean desde el principio lo que necesitan, van a entender o tener un panorama más amplio de todos los gastos que implica ese emprendimiento, desde los gastos fijos que ya involucran o renta del sitio web, o sea, del e-commerce, o renta de un local físico, todo este tipo de gastos, sueldos, etcétera. Y aparte los gastos que implican ya, por ejemplo, en un e-commerce, los pedidos, ¿no? O sea, el empaque, las tarjetas, los sobres, las guías de envío, todo este tipo de gastos, pues considerarlos para ya después poder como hacer una relación, ¿no? Sumarlos y que ya a partir de ahí vean la relación entre los costos de sus productos versus la ganancia que quieren y más o menos tendría que estar relacionado de un 40 a un 45 para que no los consuman estos gastos, porque si no es muy complicado sobrevivir en un emprendimiento con un margen de un 15-20% porque la verdad es que poco a poco vas a tener más gastos y vas a tener menos margen incluso para nuevos proyectos, activaciones, no sé, nuevas colecciones, etcétera, inversiones extras. Entonces, sí creo que un margen de un 40-45% te da un poquito más de libertad como emprendedor para que tú puedas jugar con nuevas estrategias, ampliar tu equipo, rentar un local, etcétera. Ahora sí que sea cual sea su estrategia. Y ahora aquí relacionándolo con la segunda parte de la pregunta, la parte de los proveedores, aquí lo mismo, creo que recae mucho en la organización desde el principio tener como súper identificado cuáles son los insumos o los proveedores que tienes que relacionar en tu emprendimiento y a partir de ahí creo que sí se trata mucho de la investigación. Al final del día creo que pues el internet está disponible para todos, tenemos las herramientas y ya no tenemos que estar como centralizados, ¿no? En un proveedor en específico. Podemos como buscar más opciones y así fue mi caso, estar buscando, buscando, buscando y pedir muestras, comparar materiales, comparar pues ya los costos. Ahora sí que un sinfín de factores dependiendo de cada empresa, de cada marca
y ya hasta poder tomar la decisión. Pero sí creo que lo más recomendable para la toma de decisiones de un proveedor es hacerlo con tiempo, porque siempre el tiempo es el peor enemigo de un emprendedor. Entonces, si tú quieres tomar una decisión porque ya te urge un nuevo empaque para tu producto de aquí a 2 semanas, probablemente vas a tomar una decisión no tan meditada y ahí es cuando viene, ¿no? El mal uso de los recursos o la calidad o igual la relación misma que tengas con el proveedor, que no te entreguen tiempos, que no te conteste, etcétera, ¿no? Un sinfín de factores. Entonces creo que ahí sí recomiendo siempre tomarse su tiempo porque parecen cosas como en segundo plano, pero que al final del día, en mi caso, por ejemplo, el no tener las cajas de producto implica ya un desorden en todo lo demás, ¿no? Para no mandar los productos, los envíos, los pedidos. Entonces, pues sí, como que siempre tomarse el tiempo, incluso si se tiene que atrasar un poco el lanzamiento de la marca o el lanzamiento de la colección o lo que quieran, es preferible atrasarlo a acelerarlo por un tercero, en este caso un proveedor. Entonces, pues sí, así como están cuidando su marca, también cuidar mucho la selección de proveedores que al final del día se convierten en parte de la marca. Brandon, quisiera preguntar, digamos, inicialmente, cuando comenzaste a generar las primeras ventas, ¿cómo tomabas al principio cuando, por ejemplo, un cliente te criticaba un artículo o hacía una evolución porque no le gustaba el material o no le gustaba en sí el artículo? ¿Y cómo tomas ahora una evolución? Claro, mira, esta pregunta es clave igual para los emprendedores porque me pasó muchas veces al principio y creo que es algo que me hubiera gustado escuchar de otros emprendedores, ¿no? Al principio sí llegué a tener, ¿no? Como algunos comentarios de algunas personas que ya llegaban directo al sitio o a las redes sociales de es que no me gustó o no, no es lo que esperaba, etcétera, ¿no? Al final del día creo que es muy importante aquí como paréntesis, entender que tienes que confiar en ti, ¿no? Tienes que confiar en tu producto, por algo lo estás lanzando. Se trata mucho de desarrollar, ¿no? Como esta temple como emprendedor para no dejarse afectar con estos comentarios. Pero justo ahora sí que regresando, al principio la verdad es que a mí me devastaba, o sea, el hecho de escuchar que la gente no tuviera la misma respuesta como yo percibía mi marca o mis accesorios, era bastante complicado. Incluso como que se te hace un nudo en el estómago y ya casi casi quieres desertar, ¿no? Como que crees que ya todo mundo va a pensar igual que esa persona en particular y que ya todo va a salir mal y que se le va a caer la piedra al anillo y que el material, o sea, ya automáticamente creas una tormenta en un vaso de agua porque obviamente estás como adentrándote al mundo del emprendimiento y sobre todo al mundo que es súper complicado del servicio al cliente, ¿no? Cuando tienes que ya tratar con otras personas en ese aspecto y más cuando estás hablando de tus productos, de tu marca. Ahora, hoy en día la evolución que he tenido, la verdad es que creo que hay, no sé, por decir un número, 80 comentarios positivos, 80 reseñas positivas versus 2 o 3 reseñas negativas de la marca. Siempre va a haber ese tipo de reseñas y opiniones porque al final del día no vamos a complacer a todos. Tenemos que entender que la gente está invirtiendo su dinero, ya sea en un producto o en un servicio, y que en el momento en que ellos invierten van a generar como una expectativa, ¿no? De lo que quieren recibir a cambio. Y a veces no se cumple, pero eso ya no está en nuestro control. Hay que entender que no somos culpables de que no le haya gustado el servicio o el producto al cliente final, sino más bien cómo podemos tomar como esos comentarios y tornarlos en algo positivo. También hay que escuchar, ¿no? Por algo también los pueden estar haciendo, si es por cuestión de material o el servicio al cliente o que el envío tardó mucho tiempo, etcétera. Ver cómo podemos mejorar de una manera muy positiva, verlo como una retroalimentación, pero no dejarnos como desmotivar por esos comentarios, sino siempre hay que mantenerse como muy objetivo y muy como respetuoso también de la marca, de las personas que laboran contigo y también de tu visión como emprendedor, porque al final cualquier marca, llámese la marca que quieras, que tenga 200 años en el mercado, ha pasado por esto y por buenas y malas reseñas. Entonces, pues es parte del proceso de emprender el estar expuesto al ojo público, ¿no? Entonces, nada más es como no desmotivarse, creer en sí mismo y pues adelante, ¿no? Al final del día siempre va a haber gente que no le guste o que no lo percibe igual, pero no por eso tenemos que frenarnos y dejar de luchar por ese sueño, ¿no?
Retomando un poco lo que hablas acerca bueno, de ese contacto que hay con el cliente y de que siempre van a haber, digamos, comentarios negativos y positivos. Yo me voy por un lado más acerca de, digamos, la actualidad, cómo se relacionan también las marcas con los clientes y son las redes sociales. Yo esta pregunta la hago, digamos, viéndome del lado de una persona que quiere de pronto tener un emprendimiento, desde las cosas que uno ignora de pronto acerca de cómo hacer ese manejo de redes sociales. ¿Qué podrías decirnos acerca de cómo se puede mover una marca y en este caso la tuya que pues tiene una especificidad? ¿Cómo se puede, digamos, proyectar una marca a través de redes sociales desde la experiencia que has tenido y que también pues sirva en parte de consejo para esas personas que están iniciando un negocio? Y pues también explicar, ¿no? Porque yo he escuchado muchos emprendimientos que dicen, bueno, es necesario tener un sitio web si estás vendiendo algo, digamos que también es muy necesario, y pues tener ciertas redes sociales, ¿no? También entender que las redes sociales no todas son iguales, ¿cierto? Y demás, que todas tienen como una diferenciación. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías hablar sobre esto y también que sirva de consejo? Claro, pues mira, al final del día creo que independiente de la pandemia desde hace ya varios años, creo que el mundo del emprendimiento ha cambiado mucho y creo que lo tenemos dentro de lo que cabe mucho más sencillo el hecho de poder viralizar una marca, un emprendimiento y que llegue a muchos rincones del mundo, ¿no? Simplemente el ejemplo de ahorita, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que es súper importante perderle el miedo a las redes sociales, adentrarse full en las que consideres que van ad hoc a tu industria. Por ejemplo, en el caso de la joyería, la verdad es que no está limitado. Yo no veo como limitantes en términos de redes. O sea, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest son redes que funcionan bien para la industria de moda, industria de joyería, industria de calzado, para muchas industrias en particular, ¿no? Entonces se trata de sí incursionar, perderle el miedo y probar, 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 porque creo que al final del día parte del emprendimiento es mucho lo que tú tienes como CEO o como dueño de la marca, el cómo idealizas tu marca y cómo la percibes tú versus cómo la percibe realmente la gente. A veces no lo comunicamos igual. Por decir un ejemplo, yo ahorita te estoy contando que la marca representa a diosas mitológicas y todo esto, pero probablemente la gente no lo relacione tanto por ahí, ¿no? Y también se vale, no es algo negativo, simplemente hay que entender cómo lo estamos transmitiendo y jugar, ¿no? Con diferentes estrategias. Creo que hoy en día plataformas, por ejemplo, de video como TikTok o Instagram con la parte de los Reels, son súper valiosos porque tienes un espacio donde estás expuesto a millones de personas que pueden ver un poco o así 30 segundos de tu emprendimiento hablado por ti. Siempre, ahora sí que en la estrategia de redes y más en la parte de e-commerce, hay que mantenerse muy humanos. Yo creo que siempre sí puedes automatizar procesos, inteligencia artificial, chats automatizados. Ahora sí que lo que gustes, lo que vaya con tu perfil, con tu empresa, pero sí creo que como recomendación para todos los emprendedores es nunca perder ese sentido humano de que justo pues estamos como en este crecimiento, en esta evolución mundial que se está perdiendo un poco más cada vez el sentido humano versus cómo está creciendo la parte digital. Entonces creo que sí, siempre como emprendedor hay que cuidar mucho esta parte, en cómo escribimos en las redes, en cómo interactuamos con la gente, que siempre estemos como atentos a sus necesidades, escuchemos, contestemos los comentarios, vemos qué funciona, qué no funciona, por las interacciones, todo esto, ¿no? Pero sí creo que siempre hay que mantenerse muy humano en este tipo de estrategias digitales, independiente a tener innovaciones, ¿no? Tecnológicas, como lo que comentaba de la inteligencia artificial y todo esto, pero sí creo que a mí personalmente me ha funcionado mucho, es mantener como una muy sana relación, ¿no? Con toda la parte de los clientes, de la gente que me escribe en redes sociales con dudas de la marca, para que entiendan que hay una persona detrás contestando y que está enfocando como su tiempo para cubrir necesidades de las personas, ¿no? Y creo que siempre eso la gente lo va a valorar mucho, más allá de ver una super foto o una super publicación en Instagram, ¿no? Mantenerse muy humano para, pues, entender la percepción de la gente. Pues iba a hacer un pequeño comentario complementando lo que decía Brandon, porque me sentí, digamos, como cliente en este caso, porque muchas veces y muchas empresas han automatizado sus procesos a través de sus canales de comunicación y lo que dice Brandon, pues me llegó mucho porque yo siempre que, digamos, estoy haciendo una compra y voy a un WhatsApp empresarial y pues pido digamos, una sugerencia o estoy preguntando sobre algo y me contesta, digamos, la respuesta automática, siempre eso
como cliente, digamos, genera como una insatisfacción y siempre genera un malestar, digamos, al momento de hacer una compra diferente a si te atiende una persona como tal. Y yo creo que eso también se lo dejo, lo que dice Brandon, a esos emprendedores que mantengan ese factor humano, porque de verdad creo que sí es importante que no se pierda eso en las empresas, porque es lo que hace que se fidelice, en este caso, un cliente. Sí, cierro con eso, digamos, porque me llegó mucho, porque como cliente me ha pasado. Claro, 100%. Sí, antes de grabación estábamos hablando que tienes delegado el proceso de diseño a un equipo. Quisiera saber cómo es el proceso en la creación de nuevos diseños, nuevas colecciones, cómo buscan los nombres y demás. Cuéntanos dónde o cómo buscan la inspiración para esto. Listo, pues mira, justo como comentas, el proceso de diseño está como delegado a los expertos en ese aspecto, pero al final del día, pues a mí me gusta mucho la parte creativa y creo que también como emprendedor se trata de mantenerse fiel a lo que te gusta para mantener siempre viva, ¿no? Como la pasión. Entonces, para mí esa parte creativa siempre es algo que me llena mucho y siempre lo trato de relacionar evidentemente con lo de la mitología griega y busco, ¿no? Como que hago mi research, obviamente me apoyo con la gente para sus ideas y los conceptos que traigan, pero sí tratamos de buscar como inspiración en muchos aspectos que vayan relacionados a la mitología. Por ejemplo, para hacerlo más tangible, hemos realizado cápsulas o colecciones como limitadas de diosas mitológicas que se relacionan al mar, al océano, ¿no? O a cosas marinas. Entonces, justo partimos de ahí, buscamos, hacemos como una investigación de todas las diosas y dioses que en la mitología griega tienen como algo relacionado a esto y partimos de ahí para los diseños. Por ejemplo, si hay alguna diosa de, no sé, el mar Mediterráneo, que tenga algún tipo de relación el diseño con esto, ¿no? Como con lo que te puede representar. Entonces vamos humanizando de cierta forma todos los diseños para que la gente no solo esté comprando un accesorio bonito o de buena calidad, sino que también estén como comprando o enamorándose un poco de la historia. Entonces tratamos de siempre meterle mucha parte romántica, por decirlo de alguna manera, al diseño, al nombre, para que puedan tener como algo relacionable, que no solo están comprando, como te comentaba, el accesorio, sino ya algo más, como que te haga más sentido. Y me preguntan mucho al día de hoy, como, oye, me encantó la marca, ¿no tienes un anillo, por decir, de Afrodita? Porque ya, ¿no? Que una persona quiere el anillo de la diosa del amor. Entonces, como que ya empiezan a identificarlo o a percibirlo de la misma manera que tú. Y creo que es súper satisfactorio, ¿no? El poder trasladar ese pensamiento a un diseño y al final a un cliente satisfecho, ¿no? Brandon, retomando lo que mencionas ahí de que esa satisfacción que se da cuando pues, se da, digamos, ese contacto con un cliente que está a gusto con el producto y que también llegan otros que te preguntan, ¿tienes un anillo, digamos, puede incluso no ser de mitología griega, pero las personas de pronto al ver que tiene un enfoque te pueden preguntar por algo sobre la mitología, de pronto ya algo más de acá, digamos, de pronto de México, que es un gran referente acerca de la cultura azteca y demás. Y esto va, digamos, orientado a ¿cómo ves el emprendimiento a futuro? ¿Qué proyectas? Obviamente sin revelar muchas cosas de lo que tienes planeado, la idea es que seas por esa, pero sí, ¿cómo proyectas tu negocio a futuro? ¿Cómo lo ves y demás? Claro, mira, creo que acá justo recae en siempre estarse adaptando. Creo que yo como emprendedor aprendí a la mala, probablemente el primer año, que yo traía como una idea muy arraigada o procesos muy arraigados y empecé como a adaptarme y a cambiar y evolucionar. Entonces creo que hoy en día, no que sea súper diferente a la idea que yo traía al principio, pero sí ha cambiado, evidentemente, a nivel diseño, a nivel concepto de marca ha cambiado mucho, pero bueno, todo por mejorar y por escuchar al cliente y tenerlo satisfecho. Y justo de aquí proyectándolo hacia el futuro, por decir, de aquí a 5 años, ideal, la verdad es que yo sí veo a Kione como mucho más globalizado. La verdad es que siempre me ha gustado esa parte muy internacional. Creo que la parte de la joyería, específicamente hablando en un territorio mexicano, son productos que le gustan a la gente aquí latina también en particular, y que me encantaría poder llevarlo a otras partes del mundo, principalmente a países latinos, ¿por qué no? Tener como algún tipo de showroom en cada país, en algunos países. Claro, Colombia está mega considerado porque la verdad es un país que me encanta, entonces así como algunos países, acá en México la verdad es que sí lo veo independiente a la parte digital, ya lo veo como mucho más posicionado, ya con puntos de venta físicos, con tiendas como conceptuales,
desarrollando mucho las experiencias, ¿no? No solo para comprar como los accesorios, sino que también las tiendas pudieran reflejar mucho esta parte, ¿no? Como de algo místico, algo que te transporte, ¿no? Como a otro momento, que te genera como mucha paz. Y pues esta experiencia al final. Y ya por último, hablando de la parte digital, que también pues podamos seguir creciendo en ese aspecto, sí con el e-commerce, pero ya a un nivel como mucho más disruptivo, ¿no? El poder vincular mucho la parte humana con el e-commerce, que ahí estamos muchos peleando acá en los que tenemos como emprendimientos apalancados al e-commerce para hacer como prácticas innovadoras. Por ejemplo, hay una que traigo muy en mente, que es una tendencia muy grande, que es el live shopping, que justo es una tendencia de Asia, que más o menos proyectan que va a representar de un 15 a un 20% a nivel ventas digitales en los países, en los territorios de aquí a 5 años. Entonces que también aquí en la marca me encantaría hacerlo. El live shopping básicamente, para darles un contexto, es una transmisión en vivo donde puedes comprar los productos en la misma transmisión, no tienes que salir del servidor para generar las ventas, ¿no? Ya hay marcas incursionando en esto y la verdad es que no me quiero quedar atrás, entonces como que ya estamos planeándolo para este año, pues sí, como que algunos proyectos como más disruptivos, ¿no? Incluso algo de inteligencia artificial, sin perder el sentido humano, evidentemente, como que yo estando atrás de los proyectos, pero pues sí, como que hay algunos proyectos ambiciosos que se vienen, pero pues bueno, encaminándolos, ¿no? Desde ahora. Yo quisiera saltar ya a otro tema. Voy a repetir un poco lo que he dicho en otro episodio, que les dieras por favor 2 habilidades para mejorar a todas las personas que están empezando o tienen un proceso de emprendimiento. Que puedas decir personalmente, bueno, yo tengo estas falencias, pero estas 2 habilidades las necesito trabajar y pulir porque las necesito en mi día a día en el emprendimiento. Listo. Pues mira, para no obviar, obviamente en habilidades más técnicas que claramente creo que se pueden pulir y se pueden seguir como incursionando como habilidades numéricas o financieras o de negociación. Creo que más que habilidad, creo que aquí yo relaciono muchísimo esa parte de la pasión, como lo he estado comentando durante varias preguntas. Creo que si tienes pasión en tu proyecto, las habilidades las puedes desarrollar. O sea, si yo sé que mi proyecto es rentable y que confío en él y que la gente tiene buena respuesta y está satisfecha, en mí queda en mañana certificarme en un curso de finanzas o en un curso de administración de empresas, pero porque en mí parte el núcleo de generar estabilidad, que es la pasión. Creo que la pasión lo es todo. Yo personalmente no quería emprender en un proyecto solamente por tener un dinero extra. Va de la mano, evidentemente, pero tener un proyecto que, independiente a estar con una muy buena posición económica por este proyecto, sino que fuera algo que realmente me apasionara y me encantara involucrarme en la parte creativa y escuchar a la gente, o sea, todo este tipo de factores que se relacionan al momento de emprender, ¿no? Entonces creo que uno sería como la pasión más que habilidad, como una competencia, por decirlo de alguna manera, que sí o sí tienes que tener como emprendedor y confiar en tu proyecto. Y la segunda, probablemente sí se podría considerar habilidad, pero creo que recae mucho en ese ojo crítico que tienes que tener al momento de emprender. ¿A qué va esto? Tienes que ponerte desde afuera como en una perspectiva imparcial de tu emprendimiento, porque para nosotros es muy difícil a veces entender por qué no está funcionando tu idea o por qué está funcionando tu idea, ¿no? O sea, qué mejor que todos los emprendimientos pudieran así lanzarse y de la noche a la mañana vender millones y millones, pero creo que esa habilidad de ponerse desde una perspectiva imparcial y poder analizar todos los factores que tú como dueño de la empresa no estás viendo, cuesta mucho trabajo. Yo personalmente, hablando de que es una marca relacionada al e-commerce, ahí una vez al mes estoy realizando yo compras a mi mismo sitio para ver todo el journey, todo el viaje que conlleva desde que se meten al sitio web hasta generar la compra, para ver, ¿no? Qué tan pesado, qué tan amigable es todo este proceso, ¿no? Igual cuando ya recibes el producto, cómo le llega el producto al cliente, realmente el empaque es lo que buscaban, le llegó en un tiempo óptimo a lo que esperaba, hubo un buen servicio al cliente detrás, todo este tipo de factores que a veces como emprendedores somos un poquito más como indiferentes porque, bueno, ya tenemos el producto y ya, vender, 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 luego nos cuesta, ¿no? Entender el después, ahora sí que todo lo que pasa después de que tú ya plasmaste una idea.
Entonces, sí, esa parte es súper importante para mí, el ser súper imparcial y poder adaptarse. Si no está funcionando algo, cambiarlo, que a los emprendedores, por orgullo, por ego, a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Al decir, híjole, es que yo en mi joyería plasmo diosas mitológicas, pero la gente pues, no lo percibe así, no le importa. Y yo ahí estoy, ¿no? Duro y dale que las diosas, que las diosas. No, hay que entender cuándo sí, cuándo no y adaptarse, ¿no? Adaptarse porque probablemente afuera de tu visión hay otros 35 factores que no estamos viendo que podrían llevar a tu marca al siguiente nivel. Entonces, pues sí, ser adaptable, básicamente, para resumir, y la pasión. Creo que serían como las dos principales, entre comillas, habilidades. Brandon, para ir cerrando este episodio, nos gustaría que le dieras un consejo o unas palabras de ánimo a los emprendedores que están iniciando o que tienen un proceso de emprendimiento que de pronto están pensando en dejarlo porque no encuentran la motivación o no tienen de dónde ir tirando para seguir escalando su emprendimiento. Pues mira, la verdad es que aquí creo que como emprendedores, muy relacionado a la respuesta pasada, hay que entender que el emprendimiento es un proceso que a veces no siempre es así constante o no siempre es para arriba. Es una montaña rusa, la verdad, que juega mucho con nuestras emociones. Hay que ser muy resistente, hay que tener mucha paciencia, hay que rodearse mucho de la gente que quieres, de colegas, de expertos, de amigos, de familia y no desmotivarse. Yo creo que siempre hay que mantenerse inspirados, hay que mantener el foco. Si llevas 3 semanas sin vender, no pasa nada, no significa que el proyecto no funcione. Siempre vale la pena verlo como de una perspectiva más grande, ver todo lo que has logrado. O sea, hay veces que somos muy juiciosos con nosotros mismos. Bueno, creo que juicioso en Colombia es otra palabra, pero somos como muy críticos, ¿no? Con nosotros mismos y recaen, por decir, ver el panorama pequeño, que este mes no vendí nada, pero si lo pones en perspectiva, estás invirtiendo, por decir un número, 1,000 pesos y en un año ya tienes 25,000 pesos de venta. ¿No? También no hay que desmeritarse, creo que se trata mucho de esa parte, no te desmerites, no te desmotives porque de repente no tienes las ventas esperadas. Al final del día estás construyendo algo, una idea en una industria, en un mundo súper competido, pero pues que aquí estamos todos los emprendedores luchando por salir adelante, por romper tabúes en términos profesionales o empresariales, por ser más humanos, por ser más incluyentes y por también nutrir, ¿no? Como las nuevas generaciones de este tipo de patrones que a veces las universidades no nos enseñan. Entonces, pues sí, básicamente es no desmotivarse, mantenerse enfocado y también buscar consejos, buscar siempre a otros emprendedores. No duden que habrá emprendedores más celosos de su trabajo, sí, pero creo que habemos mucho más, yo incluido, que nos encanta compartir, que si tienen dudas de un proveedor, que si tienen dudas de cómo hago o cómo saco el precio de un producto, en mil cantidad de factores que tengas duda, siempre se vale preguntar a otros emprendedores. Yo lo he hecho particularmente, incluso de las mismas industrias, o sea, de industrias de joyería, y con todo gusto me responden y aquí estamos y nos compartimos contactos. Entonces, siempre se trata de apoyarnos porque al final del día, pues todos estamos pues luchando, ¿no? Por ese sueño. Y no significa que porque estés como compartiendo datos con gente incluso de la misma industria a nivel emprendimiento, ya te van a quitar a los clientes. Siempre hay que buscar un valor agregado, un diferenciador, para que realmente la gente lo perciba igual que tú. Pero pues sí, básicamente no perder el foco. Es un camino complicado, no es para todos probablemente, pero si lo estás pensando, si estás ya en esos pasos o si ya tienes un emprendimiento, lo entenderás igual. Se trata de un paso a la vez y no desmeritarse, porque creo que es gran parte del proceso el apreciar lo que hacemos y confiar mucho en tu visión. Por algo iniciaste, ¿no? Este proceso. Brandon, y antes de dar el cierre a este episodio, quisiera que también pues dé las redes sociales de Kione Joyería para que las personas conozcan un poco acerca del emprendimiento y también pues este concepto tan particular y que llama mucho la atención que es la mitología griega. Claro que sí, con todo gusto. Igual, las redes están como Kione, Q-U y latina O-N-E punto MX. En todos lados, en Pinterest, en TikTok, en Facebook, en Instagram, así nos pueden encontrar. Ahí está toda la historia en el sitio web, igual que es www.kionejoyería.com. Ahí pueden ver un poco de la historia. E igual, cualquier duda que tengan, cualquier consejo que necesiten, cuenten conmigo. Mi Instagram estoy como @bran, B-R-A-N, Valerio con V. Ahí cualquier cosa me pueden escribir y claro que aquí estamos para apoyarnos entre todos, para crear una cultura emprendedora
que cada vez esté mucho más pilarizada, ¿no? Agradecemos a Brandon y a Kione por la experiencia compartida. Desde el reto de emprender les deseamos lo mejor a futuro y esperamos tiendas en Colombia. Como siempre esperamos que tu historia sirva de motivación e inspiración a los nuevos emprendedores y muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Nos escuchamos en otro nuevo episodio aquí en el reto de emprender.